Bueno, pues hola a todos y a todas. Estamos aquí en el Teatro Off Latina, en La Latina, en Madrid, con Javier Páez, que es director, actor, tiene una carrera extensísima en teatro, cine, televisión, haciendo de todo. Y probablemente su cara os sonará un montón. Sí, todo el mundo te conoce aunque no sabe de qué. Ya te lo digo yo. Y acaba de estrenar o ha repuesto en el Teatro Off Latina una obra que es impresionante y que yo recomiendo a todo el mundo porque a mí me dejó sobrecogida, que se llama El Escorial, o Escorial. Escorial. Así que cuéntanos un poco sobre esta obra. Bueno, a ver, es un poco, para ponernos en el momento histórico, son como los últimos días de Felipe II, un rey enfermizo, cogetrancos, sifilítico, enfermo de gota, bueno, un elemento, vamos, y una especie de, como, jugando un poco la ficción de sus últimos días, muy obsesionado con la religión, mandaba que le pusieran o que le hicieran misa todos los días en su dormitorio a las 4 de la madrugada, y en un entorno como es el monasterio del Escorial, en esa época, claro, lleno de oscuridades, de más sombras que luces, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro personaje es el bufón, que es un poco, pues es un personaje que existe para divertir al rey, ¿no? Entonces es muy interesante porque es una manera en que veamos lo máximo que se puede ser, digamos, dentro de la pirámide del poder y todo eso, que es el rey, que es la majestad con mayúsculas, y el bufón que su vida es servir a los demás, pero además no solamente servirles, sino servirles con la obligación de hacerles reír, que no es poco, ¿no? Imagínate tú hoy cómo serías un bufón. Yo cuando vi esta obra, a mí me representó un poco los dos aspectos más extremos del ser humano. Una vez cuando el ser humano, cualquier persona, se cree su película de soy lo mejor, estoy en mi mejor momento, en el brillo de mi vida, y luego por dentro tiene esa sensación siempre de pérdida o de personaje en la miseria que representa el bufón. Entonces, para mí esta obra representa como la esencia real del ser humano, lo que todos somos, todos tenemos eso, yo creo, no sé. Sí, porque es que además es curioso porque a mitad más o menos de la historia que se cuenta, el rey le propone al bufón intercambiar las personalidades. Le traspasa la corona al bufón, el bufón su sombrero de colores al rey, y juegan a ser cada cual ¡impostura! Es un poco una especie de metáfora sobre efectivamente lo que nosotros da la impresión que a veces, como seres humanos, ¿no?, necesitamos, ¿no? El que tiene el poder necesita a través de reflejarse cómo ese poder llega o cómo se refleja en la gente que está en la parte incluso la más baja posible, ¿no? Cómo lo ven a él los de abajo a los de arriba. Y los de abajo sueñan con cómo será eso de tener el poder, ¿no? De poder someter ellos a otras personas, ¿no? Hacer que su opinión sea la que valga por encima de lo demás, ¿no? Entonces ese juego, que me imagino que de alguna manera en todo ser humano está entre esos dos segmentos, es también un juego de necesidades, como si cada uno de los personajes necesitara, aunque fuera por un momento nada más, ese momento del juego, ser la otra persona y respirar como respiraría otra persona. Y tiene un componente, todo eso lleva un poco casi al delirio, es una especie de locura, ¿no? Porque está todo metido en una especie de cuestión casi onírica, donde casi todo es posible. Esta obra de teatro es como tirarse al abismo, es como una sensación el actor de lanzarse a un abismo. El espectador, cuando viene a ver un tipo de obra de este tipo, también es como una especie de estoy en un momento de vértigo, empatizo con ello tanto, es que es lo que a mí me pasó. O sea, hablo por claro, cuando yo la vi la primera vez, que yo lo que sentí fue un vértigo que me atrapó totalmente y estaba ojiplática enfrente diciendo, Dios mío, ¿cómo me está llegando esto? Al público lo pillas más o lo pillas menos según, claro, el momento, el estado en que esté el público en ese momento o en esa etapa de su vida, qué sé yo, ¿no? Pero efectivamente hay mucho de eso. Es teatro de la crueldad. Grotowski, que es un poco el que está planeando sobre todo esto, bueno, un dramaturgo polaco que tenía su propia escuela,
y que fue un poco el iniciador de lo que se llamó en un momento teatro de la crueldad, que fue muy hecho en los años 60, 70 del siglo pasado. Decía estas cosas, decía, interpretar es, cuanto más interpretas, cuanto más te acercas al abismo, ¿no? Entonces, jugar sobre el abismo es jugártela, es decir, a partir de ahí ir hacia lo desconocido, a lo que no sabes realmente qué puede pasar contigo, hasta dónde vas a ser capaz de dar de ti lo que haga falta, ¿no? Y nos metemos en un mundo en donde todo eso juega, porque ya las reglas no existen. O sea, el abismo es casi la nada, es el desconocimiento, es el delirio, ¿no? Porque aquí un componente de locura muy importante, ¿no? Y los personajes, si no se vuelven locos, muy cerquita están de eso, ¿eh? Es arriesgar en todo caso. Yo no tuve la sensación de que los personajes se volvieran locos. No sé si eso tiene que ver conmigo o una parte de mí, pero... No, es que yo veo una obra de teatro muy real. O sea, cuando yo te hablo de esta obra de teatro, me expresa mucho las emociones y lo que el ser humano es en esencia, como yo lo entiendo, esa parte más animal. Y ese teatro de la crueldad que tú dices que es llegar al abismo, quizá es donde yo entiendo que es como debería ser siempre el teatro. El llegar a lo más puro, a la raíz más pura del ser humano, es eso. Sobre todo conectar con las partes que han tenido menos permiso a lo largo de la historia para ser conectadas. Esa frase es muy buena. Claro. Espera, le voy a hacer. Conectar, lo repito, con las partes que has tenido menos permiso a lo largo de la historia para conectar. Como que te das permiso para conectar con esas partes. Claro. Todo lo que sea, no sé, el morbo, ¿sabes? La muerte. Nacemos para morir, lo habíamos dicho antes, ¿no? Y que son cosas que la gente... A mí esto me da repelús. Yo es que, la muerte. Nos queremos olvidar permanentemente de que la muerte está esperándonos, ¿no? Y cosas como la parte animal, efectivamente. Somos animales. Bueno, Freud decía que muchas veces el malestar en la cultura está, ¿no? Que la cultura lo que ha hecho prácticamente ha sido reprimir todas aquellas partes salvajes, silvestres, animales que tenemos, porque si no, por lo visto, no habría manera de civilizarnos, de entendernos, ¿no? Porque si damos rienda suelta a la parte animal y no metemos ahí una ética, una moral, un dogma, lo que fuera, parece que nos perdiéramos. Entonces, reivindicar eso, incluso el hecho de que eso pueda llegar a ser lúdico, ¿eh? También un filósofo antiguo, Epicuro, decía eso, el placer, pero de verdad, o sea, jugárselo a fondo, ¿no? Quitándose todas esas capas de represión que han existido y que siguen existiendo, ¿no? Y que muchas veces existen ocultas en cosas como más mediatizadas, más escondidas, porque están ahí, ¿no? ¿El teatro es vivir a fondo? Yo creo que sí. ¿El teatro es vivir a fondo durante 1h10 o 1h30 encima de un escenario, o el teatro es vivir a fondo siempre que estás ensayando y buscando el proceso de un personaje y luego cuando sales del teatro y sigues siendo esa persona que se maneja en el día a día? Es vivir a fondo en el momento en que estás actuando, en el que estás representando, porque te tienes que olvidar absolutamente de todo lo demás, zambullirte en un personaje al que a lo mejor en un principio, cuando lees los textos que dicen no estás de acuerdo, pero bueno, tienes que defenderlo a muerte. Y vivir a fondo, porque en este segmento que va desde yo como persona, Javier Páez, y aquí el personaje que tengo que hacer, lógicamente cuanto más cerca estés de aquí y más lejos de aquí, mejor, ¿sabes? Vas a ser otro. Ser otro es complicado, ¿no? Pero es de lo que se trata. Entonces, en el momento de la función es vivir a fondo. Y fuera de la función es aprender lo que te puede suponer vivir a fondo, ya en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, ¿no? Lo que aprendes de eso. ¿Cómo es eso de vivir a fondo? Cuando ya el coco entra en acción en tu juego diario, en tu vida de todos los días, ¿no? Si te enseña el hecho de vivir a fondo, a darte de cuenta de que hay zonas, no iba a decir, bueno, no sé si más o menos explotadas o más o menos en las que perdemos más o menos tiempo, también habría que ver qué narices es el tiempo, pero bueno, saber pero se dice incluso que utilizamos algo así como el 10% del cerebro. Eso no lo sabemos, ¿vale? Los yogis utilizamos más. Ya te lo digo, pero ¿Sí? Eso no lo sabemos. Puede ser. No, porque es el proceso creativo, o sea, tanto el yoga como cuando tú actúas. De hecho, fíjate que la mayoría de los actores practican yoga, o sea, o disciplinas como muy similares. El entrenamiento actoral tiene mucho que ver también con lo que se llega a experienciar cuando tú practicas yoga. Es también una forma de tirarse al abismo, porque en el yoga no hay ni límites ni miedos.
Tú te tiras, te lanzas y a donde llegues, y dentro de eso te conviertes en todo aquello que se ponga en tu camino. Claro. ¿Sabes? Y es así, las asanas o las posturas de yoga representan eso. Para mí hay una similitud muy grande. Mi yo actriz y mi yo profesora de yoga, practicante de yoga, encuentran muchos puntos de confluencia. La única diferencia quizá es que tú hablas de esos dos personajes cuando estoy aquí, en este personaje, Sí. soy lo más alejado de aquí, de Javier Páez, y en yoga cuando estás aquí, en ese personaje, tú estás ahí también. A la hora de trabajar o montar una obra de teatro tan fuerte, como, sí, es que es muy fuerte, como es Escorial, cuando te planteas a dirigir a dos actores que tienes que llevarlos a ese punto tan alejados de sí mismo, jugar con sus emociones, con sus mentes y con su bagaje e influencias de vida, ¿cómo se hace eso? A ver, ¿Cómo lo haces? Es un poco intentar, no sé, influir o convencer hasta que lleguen al punto en el que se den cuenta de que lo que más van a necesitar es perderse ellos mismos, ¿sabes? Disfrutar esa especie de pérdida, darse de cuenta de que en ese momento, en las partes, digamos, más abismales que tiene la obra, que son oscuras, que se disfruten, que se lleguen a disfrutar. Es irrepetible, está pasando en ese momento. Si pierdes esa oportunidad de disfrutarlo, va a pasar a lo mejor mucho tiempo, o menos, pero no sé, va a pasar tiempo antes de que puedas volver a tener esa oportunidad. Entonces, despojarse absolutamente de todo, desnudarse, ¿sabes? Y vivir una situación y un texto que a veces es una verdadera paranoia, a veces no, pero que también decíamos, ¿no? Que en ese momento estás ahí y lo tienes que vivir. Ahí sí que eres el rey en ese momento. Estás a lo mejor delante de 50 pares de ojos, pero bueno, y ahí es muy posible, nunca lo vas a llegar a saber, ¿no? Hasta dónde estás conectando o a quién estás conectando, pero seguro que hay alguien que de alguna u otra manera dice, ostras, pues esto, al que le llega de una manera o al que le llega de otra. El riesgo de todas maneras tiene eso. Habrá gente que dirá, a mí esto no me dice nada, pero bueno, el arte es así, ¿no? Tú pones dos personas delante del Guernica y te puedes quedar traspuesto viéndolo y casi, pues eso, 20, 30 minutos, y hay gente que necesita 2 minutos porque es lo que necesita para decir, a mí esto no me va, necesito entender, pero esto no lo entiendo, ¿sabes? Escuchándote me surge la idea de que el teatro es una ruptura de la mente. Realmente cuando interpretas un personaje rompes tu mente cotidiana, claro. rompes tu mente cotidiana para llegar a una mente un poco más elevada o diferente. Sí. Y lo mismo pasa al espectador, rompes también de alguna manera la mente del espectador. Claro, sí, efectivamente. Mira, Hegel decía, el orden es un desorden de la mente. Entonces, y es verdad, claro, cuando ordenamos, no sé, intentamos encuadrar, intentamos lo que es ordenar, ¿no? Hacerlo todo más mecánico, más no sé qué. Cuando a lo mejor el desorden es lo que te da posibilidades de meterte o de viajar hacia sitios que no sabes qué va a pasar. El problema es no tenerles miedo, ¿sabes? Jugártelos, pero jugártelos a muerte, porque si no tampoco valdría. ¿Es infinito el ser humano? ¿O es infinita la mente del ser humano? Yo creo que sí. Y es infinito el tiempo y es infinito el universo. Y mira, Heidegger, otro filósofo casi contemporáneo, decía una cosa tan vulgar como esta, ¿eh? Cuando a mí me dicen que puede haber la posibilidad de que haya millones de galaxias, estoy casi seguro de que dejaría de limpiarme el culo. Fíjate tú lo que supone que de repente te encuentras ante eso y tú, ¿pero qué somos? Nada. ¿Qué más da que te limpies o no el culo? De hecho, los alemanes no se lo limpian, quiero decir que... Bueno, algunos se lo lamen, mi gata se lo lame. Fíjate, encima, ¿no? Sería una buena metáfora también, ¿eh? Lamerse el culo. Sí. Y yo qué sé, es poder llegar a conocerse, el conocerte a ti mismo, ¿no? De Sócrates. Y hay quien decía también, Bergson decía, poder es saber. Y entonces, claro, esa frase a mí sí que me hace mucho pensar, ¿eh? No tengo yo muy claro que poder sea saber. El saber a veces no nos da... Depende de cómo interpretes el poder. Ahí tendríamos un debate... Yo creo que depende más de cómo interpretes el saber. Claro, es que
yo dentro del mundo interpreto saber o conocimiento, ¿sabes? Hago como la diferencia entre saber o conocimiento. El conocimiento para mí es algo mucho más interno, puede ser eso a lo que llegas interpretando un personaje y en la búsqueda de ese personaje, y el saber lo entiendo más desde el hemisferio izquierdo, como algo más racional, Claro, más de estudios. En todo caso pasa por abrir la mente. En todo caso pasa Totalmente, por abrirla de par en par y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Cuando abres la mente, abres las emociones. Sí, abrir las emociones. ¿Qué nos mueve más, la mente o las emociones? Es que yo ¿Qué creo le que... mueve más al actor, la mente o las emociones? A ver, yo creo que es que uno es casi consecuencia del otro. A lo mejor empieza por la mente y termina desembocando en una emoción. Yo de lo que sí estoy seguro es que la emoción no se puede ensayar. No vamos a ensayar, venga, vamos a ensayar este momento, tienes que llorar, tienes que emocionarte porque... No, eso no sirve, no es una cosa que... La emoción, si tienes buena suerte y te llega, perfecto. Si en ese momento no conectas, por lo que sea, porque a lo mejor ese día estás completamente frío, porque te han pasado cosas 2 horas antes del estreno que ni te las esperabas y estás obsesionado con eso, por mucho que te intenten emocionarte no lo vas a conseguir. O sea, la emoción es como la emoción necesita como un espacio que te lo da, lógicamente, la apertura de la mente en el que tú puedas flotar un poco y aislarte para que de repente que esa emoción te entre. Te puede no entrar, te puede no entrar, pero bonito es que te entre, claro. Y lo que resulta, ¿no? Pero claro, es que hasta eso incluso estamos en un mundo en el que hasta eso se disfraza, ¿no? Tú haces televisión y te ponen dos cositas con un colirio, venga a rodar, y la gente que ve ese momento la tele y la película que estás viendo, hostia, qué pedazo de actor, está llorando de verdad, no está llorando de verdad, está llorando de mentira, ¿sabes? Pero bueno, te lo tragas y dices, ¡guau, qué bueno ese tío, ¿no? Qué bueno! Y fíjate tú, en el teatro no puedes hacer eso. Claro, no. Imposible. El teatro es verdad. El teatro es verdad, es pura y dura. ¿Cómo ves el teatro hoy en día? Estamos en el mundo de la comedieta fácil. La gente, yo digo, que va al teatro a reírse. Sí. Y ya está, a pasar el rato y a no pensar. Voy, me río un rato, veo el musical y obras como este tipo que realmente te remueven por dentro y te enseñan quién eres, porque casi te enseñan quién eres. Yo creo que son necesarias. Por lo menos si hablamos del teatro, o sea, hay muchas cosas necesarias, pero en el entorno del teatro yo no estaré nunca en contra de la comedia, porque también es verdad que, bueno, que nos hace falta reírnos, incluso tomarnos muchas cosas a broma, ¿no? Incluso yo que sé, la vida es como demasiado corta para tomársela en serio, ¿sabes? Pero a partir de ahí, lógicamente, cuando tú ves una obra de teatro que esa noche te la llevas a casa porque te está dando que pensar y porque hay cosas que te han dejado un poco descolocado o que te obligan a pensar y que esa noche a lo mejor, no que no duermas tranquilo, sino que tu mente te acompaña durante mucho tiempo hasta que olvides lo que acabas de ver porque te ha hecho tilín o por lo que fuera, es muy bonito. Y eso no te lo da la comedia. La comedia es una cosa mucho más del momento, pasajera, te ríes, he hecho unas cuantas risas y ya está, se acabó. Que puede ser muy bonita, que puede ser realmente graciosa, que te la podrías necesitar, que sí, que la interpretación es la leche, pero algo que te dé que pensar, porque es que, por eso es un poco también el hecho de poder saber, porque cuando sabemos todo lo que desconocemos o intentamos saber, o empezamos a saber todo lo que desconocemos de nuestro cuerpo, a veces asusta, ¿eh? Oh. Asusta. Y si tienes esa posibilidad de que he visto algo que me haga que pensar, porque yo nunca había pensado que, o me ha parecido esta vez que no era como ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, pasa eso, yo creo que efectivamente lo que tiene que ver, que decías, ¿no? con las emociones, ya es el pensamiento pero mezclado con la emotividad, ¿no? Porque te ha entrado por el estómago y acaba en el cerebro, o sea, algo que te ha entrado por aquí, que te ha dado un vuelco por el corazón, termina aquí, eso está bien, está bien. Eso no lo tiene la comedia, ya tiene otras cosas que no tiene el drama, pero bueno, así es la vida. Cuando yo salí de ver esta obra de teatro, que luego fuimos a un bar a tomar algo, yo no podía hablar. Paco me hablaba y yo, no sé si, bueno, Paco está ahí, no sé si te acuerdas. Sí. Y yo decía, déjame un poco, déjame que lo mastique, déjame que lo madure. Porque me pasó eso, no sabía lo que iba a ver y me impresionó tanto, ¿sabes? Me parecía, o me sigue pareciendo, de lo mejor que he visto en teatro en muchos años. Fíjate, en muchos años, porque es verdad, es algo que te toca. Y yo creo que todo el mundo
alguna vez debería hacer teatro. Porque esa forma de romper la propia mente, de llegar a tus propias emociones, de traspasar, además esto te protege. Cuando tú estás viviendo en tu vida normal, a veces no te atreves a romper tus propias estructuras. La gente que no hace teatro, que no se dedica a ninguna actividad artística o no tiene una vocación de este tipo, lleva su vida más mecánica y nunca se atreve a romper una estructura, no es eso que llaman la zona de confort. Pero cuando tú te subes aquí en un escenario, tienes como una pantalla que te aísla. Te atreves a romper todo eso, aunque sea para jugar, aunque sea para gritar. Fíjate, terapias que se han desarrollado últimamente como la risoterapia. ¿Qué es la risoterapia? Bueno, todo ese tipo, es que hay un montón ahora de que quedan biodanza, danza africana, todo eso realmente es un entrenamiento actoral. Yo cuando lo veo digo, pero si es que es eso, simplemente lo disfrazamos con una etiqueta que nos protege no sé si decir el ridículo, me viene de la palabra del ridículo que a veces sentimos cuando nos expresamos tal como somos ante los demás. Porque realmente es expresarse tal como tú eres ante los demás. Sí, sí, que tiene mucho de teatro, ¿eh? Es que es teatro. Claro, Calderón, mira tú Calderón, el gran teatro del mundo, ¿eh? Y hay que incluso parece que está hecho para eso, los políticos hacen teatro. ¡Buah, totalmente! O sea, no tienen que estudiar, ¿sabes? Lo habían puesto ya, lo habían puesto. Y sí, claro que sí, claro que sí. Todos llevamos un personaje. Por supuesto. En algunos casos muchos personajes, pero todos llevamos un personaje. Sí. Es así. Y somos el personaje que nos gustaría ser, y somos el personaje que hemos dejado de ser, y somos el personaje al que odiamos, todos están ahí. Otra cosa es como ya los vayamos valorando, pero sí, claro que sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues nada, pues te voy a dar las gracias. Nada, por Dios. Muchas gracias por todo esto, porque es un aprendizaje, no solo por lo que es la obra de teatro en sí, presentarla para que vengáis todos a verla, no solo eso, sino porque entender más sobre el teatro y lo que eso supone y que eso nos ayuda a crecer a todos, porque es así. La gente que venga hoy a esta función, que es un pequeño teatro, saldrá diferente ya para el resto de su vida. Hay algo que... Espero que sí. No, es así. Cada cosa, cada manifestación artística ante la que te presentas, sí, te transforma. Te transforma. Y con eso me quedo. Perfecto. Pues mira. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ¡Hala! pues, Beso. Nada, hasta luego.